De acuerdo a disposiciones, reglamentaciones, ideas que está llevando adelante el gobierno nacional, uno se pregunta, ¿cuál es el plan de gobierno en este último año, podríamos decir, del gobierno nacional? O sea, ¿cuál es la base? O sea, ¿en qué se sustentan para llevar adelante cambios profundos, por cierto? Y por otra parte, proyectar a un familiar, digo, Máximo Kirchner, a el escenario nacional, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y la estrategia para este último año? Rosendo Fraga, gracias como siempre. No, gracias por invitarme. ¿Cuál es? Rosendo, ¿cómo Yo creo lo que ves vos? es más útil para el análisis político la literalidad de lo que se dice que el secreto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Máximo Kirchner el otro día en el acto argentino Junior, viste como lo hizo la presidenta después, una semana después en la Asamblea de Naciones Unidas, bueno, yo creo que Máximo Kirchner fijó una línea política y transparentó importante. Esa idea de podemos entregar al gobierno pero no el poder. Al gobierno pero no el poder. Y lo que hemos hecho es irreversible. Si el que venga no va a poder cambiar lo que hemos hecho. Y si nos vamos, volvemos al 2019. Yo creo que en alguna medida esta idea explicitada por Máximo es te concreta o te manifiesta la estrategia política, ¿no es cierto?, del gobierno. Puede ser, ¿no? En esto te agregaría que la presidenta suele tomar como ejemplo Bachelet en Chile. ¿Viste? 4 años de Bachelet. 4 años. Después vino Piñera, un empresario de centro-derecha, que bueno, políticamente no le fue bien, económicamente le fue bien, pero políticamente no. Y después volvió Bachelet. Fíjate que entre los dos gobiernos de Bachelet, Piñera terminó, un empresario de centro-derecha, terminó siendo el paréntesis de 4 años. Como otra idea, o sea, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el gobierno? Entonces me parece que la estrategia política es básicamente esto. Ahora, para esto, yo creo que el gobierno, para que esto pueda funcionar, si es que funciona, va a necesitar por lo menos quedar segundo en la segunda vuelta de la elección. Claro. Es decir, quedar con una base política en la elección que haga creíble, verosímil, toda esta idea de que vamos ahora a tener el poder, tenemos poder para impedir que se revierta cualquier cambio y podemos volver el 2019. Dentro de esto, ¿cuál es el rol de Máximo Kirchner, ¿no? En esto? Mira, yo creo que el Máximo Kirchner juega un rol en lo que en alguna medida se denomina la épica de la política, a la cual Cristina es muy dada, ¿no es cierto? En toda la acción política de Cristina, ¿no es cierto?, hay un sentido épico. ¿Qué es lo que es el sentido épico? Fíjate, el año pasado, cuando en junio vino Maduro, Cristina y Maduro hicieron un acto en un estadio de fútbol con la militancia kirchnerista, festejando que ese día el Congreso había sancionado la ley que reformaba el Consejo de la Magistratura, que después la justicia declaró inconstitucional. Este fue el contexto. La consigna fue San Martín y Bolívar, primera independencia. Kirchner y Chávez, segunda independencia. ¿Correcto? Uno podrá decir, bueno, ¿no es un poquito exagerado esto? Bueno, eso es una opinión. Lo que te quiere decir es que hay una visión de la épica y todo se va. Por eso el mes pasado la presidenta dijo, ¿ustedes imaginan a San Martín, Belgrano y Moreno teniendo miedo a los buitres? La épica. Es real, esto de la épica que decís. Y el 12 de agosto se hizo el acto de Luna Park del kirchnerismo porque es el 208 aniversario de la reconquista en la primera invasión inglesa. Y el 25, y el 13 de septiembre se hizo el acto de Máximo en Argentino Junior, porque es el 4º aniversario del primer acto de Kirchner, con la juventud kirchnerista, un mes y medio antes de morir. Y probablemente el 25 de octubre va a haber otro acto con Máximo como principal orador, porque esto va a estar encadenado con el 27 de octubre, que es el 4º aniversario de la muerte de Kirchner. Es decir, y el sentido épico es que, que entonces Máximo tiene que empezar su carrera política por donde le empezó su padre el 27, el año 1997, ser electo intendente de Río Gallegos. Es decir, cada vez más la épica juega un papel muy importante. Y en alguna medida la figura de Máximo encaja en esa épica del kirchnerismo. Rosendo, ¿cómo ves vos una contraposición, ¿no?, que pareciera darse? Por ejemplo, ley de abastecimiento, por una parte. Por otra parte, lo que es, en estos días tratarse, que ya tiene media sanción, la unificación de los códigos civil y comercial. Por otra parte, una nueva reglamentación, si le queremos llamar, para salir del país, que se contrapone con la ley madre nuestra, ¿no?, que es nuestra Constitución Nacional. Yo creo que todo esto, digamos, es decir, el kirchnerismo profundiza una estrategia y profundiza una política en este momento. ¿No es cierto? La política donde, digamos, uno si quiere buscar un modelo de referencia es el modelo venezolano, ¿no?
y esto no es que sea despectivo, sino es una observación de la realidad. Seguro. Porque todos estos elementos tienen muchas coincidencias con lo que algunos dicen, es como que Venezuela va haciendo algunos meses antes lo que Argentina va haciendo después. Y en alguna medida, algunos dicen, bueno, no vamos viendo los resultados a medida, ¿no es cierto? Pero yo creo que este es el punto, ¿no? Yo creo que, para dar una referencia, ¿no es cierto?, la Argentina pareciera haber tomado el modelo venezolano, ¿no es cierto?, donde hay un papel del Estado cada vez más importante, aunque ese papel del Estado termine complicando la economía en materia de tipo cambio, en materia de inflación, en materia de recesión, en materia de inseguridad pública, ¿viste? De inseguridad pública también. Pero esta es la dirección que el gobierno está tomando. Y esta dirección, yo te diría que me parece que el discurso de la presidenta en la Asamblea de Naciones Unidas y el discurso de la presidenta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, digamos, como te lo profundizó exponencialmente a esto, ¿no? El cuestionamiento de Estados Unidos y su papel o su estrategia en Medio Oriente y la igualación de los acreedores con terroristas. Comportamiento por una parte, o marcar tendencia y comportamiento por otra, ¿no? Digo, un gobierno que marca y el electorado que pretende, o sea, ¿cuál es la expectativa? Mira, 2/3 del electorado quiere un cambio, ¿no? Y los 3 primeros nombres de los que aparecen en las encuestas para el 2015, Massa, Macri, Scioli, ¿no es cierto?, te están dando, si vos los analizás los 3, te están dando una dirección, más allá de quién pueda o no ser presidente, que 13 meses hasta la elección es muchísimo tiempo. Yo creo que la Argentina ha girado al centro, la sociedad ha girado al centro, digamos, no acompaña este giro del gobierno en este último tiempo, y no lo acompaña por algunas razones políticas, pero también porque los resultados económicos no van mostrando eficacia, ¿viste? Es decir, esto me parece que es lo que está pasando. Si la gente como que quiere un curso más moderado, bueno, menos inflación, menos recesión, etc. Uh-huh. Dentro de esto, bueno, es lo que hay, ¿no? Y lo que toma la sociedad, porque, o sea, por una parte está el que hace y el que deja hacer. Entonces yo la sociedad la ubico en el que deja hacer. Está bien, yo te diría, pero la sociedad, por ejemplo, te dio señales claras con las movilizaciones de las redes sociales, te dio señales claras con la elección legislativa. Es decir, la sociedad te ha dado señales bastante claras, ya sea en la calle como en las elecciones, de que quiere un cambio de orientación. El punto es que la dirigencia no logra procesar eso que genera o manifiesta a la gente en una alternativa de poder, ¿no es cierto? Es decir, la gente, el resultado de las PASO y las legislativas fueron muy claras, ¿no es cierto? El gobierno tuvo el 26 y 30% de los votos. Un 70%, ¿no es cierto?, quiere un cambio, te digo la elección. Y la movilización de las redes sociales mostraba una sociedad con mucha ebullición, con mucho reclamo para poner límites al gobierno. Es decir, esas movilizaciones en alguna medida dieron o anularon el proyecto del gobierno para reformar la Constitución y que hubiera reelección de la presidenta en 2015. Lo que no hay es una dirigencia política, empresarial, social, con capacidad de transformar esas señales de la sociedad en una opción de poder o en un límite al poder. Claro. Y ahí viene el tema, ¿no? Y justamente por eso viene esta reforma de los códigos civil y comercial, que es muy riesgoso, ¿no? ¿Cómo Y es lo un ves? tema muy discutible, ¿no es cierto? ¿Viste? Y paradójicamente es un tema de conflicto o de posiciones contrapuestas entre el gobierno y la Iglesia Católica, por más que algunos aspectos, digamos, se suavizaron de la reforma, otros no se han suavizado. Otros no. Y bueno, y es interesante respecto al manejo del kirchnerismo. Uno podría pensar que, dado el espacio que el Papa le dio a la presidenta recientemente, bueno, el gobierno iba a evitar poner sobre la mesa temas que pudieran molestar o rozar o entrar en conflicto con la Iglesia. Sin embargo, no lo hizo. Es decir, menos de una semana después de la reunión con el Papa, donde el Papa fue, en mi opinión, bastante generoso en cuanto al espacio que le dio al gobierno y su comitiva, vos fíjate, la respuesta fue en alguna medida impulsar en el Congreso una reforma con la cual la Iglesia no está del todo de acuerdo. Bueno, pero esas son las características del kirchnerismo. Seguro, seguro. En todo esto, ¿cómo ves la reacción, digo, de los medios de comunicación? No, esto, que vos lo comentaste hace un momento, ¿qué rol toma la justicia en este choque de normas, no? Y bueno, yo creo que la justicia pasa a tener un papel más relevante, primero porque a medida que se acerca el final del mandato de Cristina, la justicia empieza a ser más independiente, sobre todo en las causas de contenido o conflicto político. Y además, como el Congreso tiene un alineamiento muy fuerte con el gobierno, y digamos, por eso algunos le llaman la escribanía, ¿no? Porque
más que un congreso donde se discute, se analiza, se debate, se corrigen los proyectos del oficialismo, termina siendo, ¿no es cierto?, un congreso que convalida todo lo que el Ejecutivo manda. En la medida en que el Congreso no es un límite para el Ejecutivo, entonces la justicia pasa a tener en alguna medida un papel más preponderante porque es el de los tres poderes que puede poner un límite al Ejecutivo. Por eso el papel de la justicia el próximo año y medio me parece que va a ser cada vez más relevante, no menos relevante. Hay en esto indicios de la justicia. Justamente. Totalmente de acuerdo. O sea, ya sea de fallo de jueces, ya sea el proceso contra Campagnoli, que el oficialismo no lo pudo resolver de acuerdo a su punto de vista, pero, ¿no es cierto?, también las elecciones para el Consejo de la Magistratura. Claro. También las elecciones a nivel de, ¿no es cierto?, de jueces, abogados, ¿no es cierto?, te va mostrando que en la justicia es un ámbito donde el oficialismo no está fuerte. Siguen estas luchas de izquierda, derecha, digo, ¿no? Que esto es de izquierda y esto es derecha, cuando en realidad el mundo va por otro lado, ¿no? Bueno, el mundo está en una situación difícil en este momento. Sí, ya lo creo. El mundo está en una situación difícil en este momento y bueno, quizás no es el momento de hablar del mundo. Sí, yo creo que en este momento la Argentina tiene un nivel de confrontación política excesivo para lo que tiene que tener un país en democracia. Y está bien, el gobierno puede decir tengo mayoría en el Congreso y con esto puedo sacar los proyectos que quiero. Y esto es cierto de un punto de vista. Ahora, también es cierto que el consenso del gobierno en alguna medida ha bajado y que la representatividad en alguna medida de ese Congreso es hoy menor que la que puede tener en otro, ¿no es cierto?, en otro momento. Pero vuelvo al punto, creo que este nivel de confrontación lo que hace es impedir el diálogo, impedir que se pueda trabajar en conjunto, que se puedan escuchar puntos de vista diferentes. Y en última instancia, cuando la presidenta arma una delegación para ir a verlo al Papa, hay predominio de la Cámara. Es decir, ni siquiera hay una representación del conjunto de la coalición oficialista. Es de un sector del propio oficialismo. Rosendo, la última. ¿Da legitimidad? Hablaste recién de crisis de legitimidad. ¿Da legitimidad un acto con 40.000 personas? Mira, yo te diría que no en el conjunto de la opinión pública, pero quizás el destinatario de ese acto no son los opositores ni los independientes o indecisos. El destinatario es el oficialismo. Es decir, el mismo oficialismo. Claro, es decir, que quizás vos estás dando ahí un mensaje más dirigido al propio oficialismo que a opositores e independientes. Y a mí me parece que, claro, quedan 15 meses de gobierno para el oficialismo, retener su cohesión, que el Parlamento, poder seguir manteniendo las mayorías parlamentarias es importante desde el punto de vista político. Y quizás entonces la dirección o el destinatario de ese acto, si vos me decís, ese acto ¿sirve para convencer opositores? La respuesta categórica es no. ¿Sirve para convencer independientes o indecisos? Mi respuesta es no. ¿Sirve para cuestionar el oficialismo? Acá sí es donde el gobierno puede obtener algún éxito con ese tipo de actos. Gracias, Rosendo. Gracias a vos. Pausa.